opiniones. Quisiéramos comenzar un poco mirando los aspectos de las posibilidades de la democracia en una situación coyuntural como esta. Yo creo que una de las expresiones suyas que más ha hecho carrera es la de democratizar la democracia. Sin embargo, si uno mira un poco esta coyuntura internacional, lo de el cercano oriente, Irak, Siria, lo de Libia, lo que pasó ahorita en Ferguson, en los Estados Unidos, con la militarización de la ciudad en respuesta a las protestas por el asesinato del joven afroamericano, etcétera. Uno le surgen como dos preguntas inicialmente. Y en primer lugar, estamos frente a una involución de las formas incluso de la democracia liberal, y lo segundo es, ¿nos estamos alejando de la posibilidad de democratizar la democracia? Sí, en cuanto a la primera pregunta, yo pienso que sí, que estamos en un proceso de retroceso y quizás, a pesar de todos estos ejemplos que me ha dado, quizás el más elocuente es lo que está pasando en Europa, porque de alguna manera Europa después de la guerra se quedó como un ejemplo de buenas prácticas democráticas y de hecho de prácticas que se deberían exportar a otros países del mundo, juntamente naturalmente con los Estados Unidos. Y hoy lo que vemos es que realmente los procesos democráticos que avanzaron bastante después de la guerra, la Segunda Guerra en Europa, están hoy todos a ser retrocedidos, por así decir. O sea, hubo un acuerdo después de la guerra donde la democracia liberal europea era una democracia que iba a obtener concesiones bastante fuertes al capitalismo. El capitalismo después de la guerra estaba con miedo porque había un otro sistema del otro lado de Europa, que era el sistema comunista o socialista, y por eso hubo concesiones muy fuertes a los trabajadores, a todos los que no tienen un interés directo en el capital. La tributación, por ejemplo, permitió que realmente los más ricos fueron más tributados y por eso el Estado pudo construirse un Estado social. Y por eso la democracia, que no son simplemente derechos civiles y políticos, sino también económicos y sociales, se construyeron, digamos, con mucha fuerza. Si ustedes miran lo que está pasando en Europa, sobre todo desde 2008, 2009, es una destrucción gradual pero persistente de todo este modelo social europeo, de todo el derecho social, de todo el Estado social, de los derechos de los trabajadores, y que muestra que realmente en el centro de la Unión Europea tenemos una lógica hoy de neoliberalismo, digamos, global, que logró penetrar en la Unión Europea antes mismo de penetrar en los estados individualmente. Y fue a partir de la Unión Europea, fue a partir del Banco Central, que vamos a tener toda esta infusión de políticas neoliberales que van, por así decir, destruir el modelo social europeo y esta democracia que de alguna manera hacía una concesión, una articulación interesante entre democracia y capitalismo. Podríamos decir por eso que la democracia liberal perdió la batalla y en este momento está perdiendo la batalla ante el capitalismo. Y realmente el capital solamente tiene confianza en ser gobernado por gente que tenga una lógica de gobierno que sea la lógica del capital, o sea, maximizar ganancias. Y si la clase política no logra que se maximicen las ganancias, se vuelve en contra. Lo que pasa en Brasil, por ejemplo, es interesante. Bueno, podemos decir que el Brasil no cambió el modelo de desarrollo, es un modelo de desarrollo, digamos, neoliberal, pero con una gran participación del Estado, y por eso se han llamado post-neoliberales, como Ecuador, como Bolivia. Pero de hecho no cambiaron el modelo de desarrollo. Ahora es evidente que este capital sabe que ha ganado mucho, perdió algún poder político, pero ganó mucho poder económico, pero quiere todavía más. O sea, la lógica del capital es maximizar sus ganancias.
Isso por um lado, isso me parece ser, digamos, el frente de grande derrumbe ou retrocesso nos processos democráticos do mundo. Mas não é solo, porque o mundo contemporâneo é hecho não somente de um capitalismo que é cada vez mais antissocial, porque é um capitalismo não produtivo, é um capitalismo financeiro, em que o capitalista não vê trabalhadores, não vê mulheres e homens, vê a computadora, vê dinheiro e vê cifras, e é isso, suas ganâncias vêm desses jogos. Pero las sociedades contemporáneas son también sociedades donde hay todavía mucho colonialismo, digamos, de racismo, de xenofobia, porque el colonialismo no terminó con el colonialismo histórico. Sigue en la sociabilidad, en las calles, en las universidades, en las fábricas, en las familias. Prejuicios judiciales en contra indígenas, en contra afrodescendientes, por todo lado. Lo que pasa es que hubo algunos avances democráticos en el sentido de hacer con que estos prejuicios terminaran, por ejemplo, en algunos países, acciones afirmativas, cotas, etc. Lo que está pasando es que el aumento de la desigualdad está trayendo también con eso un incremento del racismo, de la xenofobia. Entonces, desigualdad en Europa produce, por ejemplo, políticas migratorias que son colonialistas, que son humillantes para los inmigrantes, que tantos que están intentando atravesar el Mediterráneo que se mueren en el mar. Y por eso esto, dentro del continente que parecía el más democrático, vemos estos ataques a los derechos humanos mínimos, digamos, de vida, digamos, derecho a la vida, ¿no? Y en otros países lo que vemos es que el prejuicio judicial, el prejuicio racial se está incrementando. Así, por ejemplo, en este continente es muy fácil ahora que cuando los pueblos indígenas o los campesinos bloquean una carretera para una empresa minera que está entrando en sus territorios, fácilmente son dichos que son obstáculos al desarrollo y que por eso son demonizados, porque son inferiores, no son civilizados, son salvajes. Isso viene desde siglos, ¿no? Está volviendo. Y eso se nota en países, no solamente acá, como en los Estados Unidos. Y por eso las relaciones humanas con la desigualdad y el racismo están siendo cada vez más violentas. Y por eso un concepto bastante interesante y benévolo que las Naciones Unidas desarrollaron hace unos años, que es el concepto de seguridad humana. O sea, la gente debe vivir, debemos buscar que la gente pueda vivir sin miedo y sin necesidades vitales por cumplir. Hoy el concepto de seguridad humana se transformó en seguridad nacional. Y entonces las políticas son políticas de vigilancia, políticas de securitización de toda la sociedad, y por eso los ciudadanos están sob sospecha. Ya no son, a mi juicio, los llamados terroristas, es el ciudadano común que está constantemente vigilado, digamos, sobre cámaras, ¿no? Y eso hace con que el ciudadano común sea un ciudadano peligroso, digamos, potencialmente alguien peligroso. Esto, a mi juicio, es la negación de la democracia. Y en tercer lugar, yo diría que la democracia está en retroceso porque las dinámicas del neoliberalismo crean imperativos globales que van en contra de la deliberación democrática. Así, por ejemplo, si mi país o otro país decide, por ejemplo, incrementar las políticas públicas de salud, el día siguiente la agencia de rating Standard & Poor's o Fitch hace una declaración diciendo que esto va a perjudicar el presupuesto nacional y que por eso las tasas de la deuda soberana van a incrementarse. Es un chantaje sobre los países que los vemos hoy. Todo esto, a mi juicio, se está articulando para disminuir el campo de liberación democrática, y cuando este disminuye, lo que aumenta es el campo de los despotismos sociales, lo que he llamado en mi trabajo el fascismo social.
Las sociedades son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Precisamente decía usted que el grado cero de legitimidad del Estado es ese fascismo social. Uno ve, por ejemplo, los grados de aprobación de gobiernos en el caso de Francia, en Estados Unidos, en términos generales, y es, si se quiere, bastante bajo. Uno podría decir que los estados están entrando incluso ya en formas más directas de fascismo, es decir, que se está desdibujando un poco ese sentido de la democracia formal y que nos acercamos hacia autoritarismos ya más explícitos, incluso en los países del centro capitalista, los llamados países desarrollados. Sí, me parece. La fórmula es el estado de excepción, que era un estado de suspensión de las garantías constitucionales, como nosotros tuvimos aquí durante un periodo en Colombia, estados de emergencia, estado de sitio durante bastantes años, pero debido a la guerra, debido a la violencia, etc., el estado de excepción es excepcional, digamos así. Lo que estamos mirando hoy es que hay un estado de excepcional, un estado de excepción permanente. Y además, sin que eso signifique una suspensión de la Constitución. O sea, parece que todo está normal, porque las razones por las cuales, por ejemplo, hay un recorte de salarios, hay un recorte de pensiones en Portugal o en España, es porque hay una emergencia de la deuda. Y la emergencia de la deuda se transforma en un motivo suficiente para declarar informalmente un estado de excepción. Entonces aquí estamos en un borderline. Ya no es propiamente un fascismo político, económico, social, es lo que llamo un totalitarismo gradual. Es algo que está empezando para hacer que los ciudadanos, cada vez más vigilados, tengan menos oportunidad para deliberar políticamente sobre la democracia. Y por eso ya estamos realmente, usted tiene razón, de una forma de fascismo social a una forma de fascismo parapolítico, digamos así, que ya está entrando dentro de las instituciones mismas del Estado. El movimiento Wall Street acuñó el famoso término 99-1 y recientemente este economista francés Piketty convirtió en bestseller un libro de 600 páginas lleno de cifras. Uno dice es casi indiscutible pues que estamos en un momento en que el número de los excluidos es muchísimo mayor que el número de los incluidos. Y entonces uno empezaría a preguntarse, bueno, para poder democratizar la democracia, primero tenemos que mirar cómo acercar o hacer más simétrico el ingreso, o la lucha por la democracia estaría primero y posteriormente la lucha por una igualdad más en términos reales. ¿Sí es legítimo preguntarse esto de esta manera o cómo ve usted el problema en ese sentido? Yo pienso que tenemos que hacer las dos cosas. O sea, la sociedad hoy no nos da otra alternativa. De hecho, es curioso ver que esta expresión de los 99%, 1%, es muy antigua y fue originalmente creada por Tolstoy en 1910 para caracterizar la Rusia de entonces, en que decía que 1% de Rusia domina el 99%, está en su diario. Y los Wall Street, algunos sin saber, aprovecharon, porque algunos sabían, aprovecharon ese concepto. O sea, el capitalismo hoy está nos llevando a formas de polarización, de desigualdad social, casi como en el siglo XIX. O sea, estamos, y realmente, si usted mira la concepción que hay de trabajo, de derechos laborales, etc., es un poco retroceso también en ese nivel, en que tú tienes una ostentación total de las clases súper ricas que viven hoy en castillos neofeudales totalmente protegidos, con estilo de vida escandaloso para todos, y de las gran mayorías que obviamente no tienen por veces lo suficiente para eso. Por eso es realmente de pensar si efectivamente es posible democratizar la democracia en estas condiciones.
yo pienso que va a ser muy difícil y nunca será solamente por la democracia representativa. Yo pienso que la democracia representativa es importante, es una conquista histórica. Los jóvenes que al final del siglo XIX lanzaban bombas en las calles, en Chicago, en Londres y en Moscú, los anarquistas, por ejemplo, nunca les pasaría por la cabeza de pedir una democracia ya o una democracia real. Un siglo después hubo muchas luchas, la democracia entró dentro del imaginario popular y la gente hoy tiene una concepción de derechos, como vemos con las tutelas aquí en Colombia, la gente una idea que tenemos derechos y que hay que reivindicar y demandar que sean cumplidos, y por eso la democracia entró en el imaginario popular. Y por eso hoy la democracia representativa debe ser, obviamente, con reforma política del Estado, con una reforma del sistema político, sobre todo la financiación de campañas, tiene que ser completamente, y aquí en Colombia obviamente tenemos otras tareas muy específicas para el sistema político representativo. Por veces se dice que no hay capacidad de renovación de la democracia representativa, está realmente en grandes dificultades, como digo en mi libro, pero hay siempre alguna innovación. Por ejemplo, reciente, para sorpresa de mucha gente, surge en España un partido, el Partido Podemos, donde estamos con alguna esperanza que realmente alguna renovación a la izquierda pueda surgir. Nuestro objetivo en Europa en este momento es de intentar, es lo que intento hacer en Portugal, de unir las izquierdas que están a la izquierda del Partido Socialista, porque el Partido Socialista quiere, obviamente, en su versión ahora, es más fácil que haga alianzas con la derecha do que haga alianzas con las izquierdas. Pero no me parece que va a ser posible hacer esto solamente con la democracia representativa. Entonces, lo que estoy luchando y lo que estoy trabajando con movimientos sociales desde hace años es lo que llamamos la democracia participativa. Y aquí mismo, cuando Petros llegó a la alcaldía, yo tuve una reunión con ella hace 2 años. Y exactamente porque querían crear formas de democracia participativa. Debo decir que no me quedé muy convencido de que la idea de la democracia participativa estaba en la mente de los nuevos dirigentes, pero en ese entonces me pareció que Bogotá podría ser una buena candidata a lanzarmos formas de lo que conocía aquí de esta ciudad, formas de democracia participativa, barrial, que pudiera crear un poco más de justicia urbana entre estas zonas protegidas del norte, aquí donde estamos, y otras zonas que son zonas mucho más desprotegidas y violentas y con problemas de seguridad y obviamente problemas económicos. Entonces parece que tenemos que luchar a nivel de la democracia representativa y a nivel de la democracia participativa. Y quizás isso não vai bastar. Eu penso que estamos entrando en lo que yo llamo un momento pós-institucional. O sea, nós vamos tener mucho más presencias colectivas en las calles, en las plazas. La gente va a protestar porque las instituciones están ahí, como digo, la Constitución, la Corte Constitucional, el Parlamento, pero muchas veces la gente no tiene idea de que no están ejerciendo sus funciones como debían, ¿no? Y que por eso están vaciadas o ocupadas. Yo pienso que la democracia representativa hoy en día en muchos países está ocupada por antidemócratas, gente que está al servicio del capital, de la corrupción, y que por eso no tienen ningún interés en representar los seus representados, y por eso tenemos esto que llamo la patología de la representación. Los representados no se sienten representados por sus representantes. Esto crea una distancia muy grande entre la clase política y los ciudadanos. Por eso va a ser un tiempo donde va a haber lucha por las instituciones, innovación institucional y lucha desde fuera, antiinstitucional, en las calles, en las plazas, demandando derechos, demandando democracia, demandando paz. Y eso va a ser, penso yo, el cenário em que vamos viver neste lado, claro, porque o Médio Oriente, cercano Oriente, são outras dinâmicas, digamos, que estão aí e que também podemos falar se quiere, pero
Eu acompanho o caso de Israel e de Palestina muito de cerca, pero é uma situação colonial, ou seja, não é uma situação de que eu falava deste colonialismo de sociabilidade, é uma situação de ocupação de um país por outro país e de um povo subordinado a um colonialismo israelí por culpa de los europeus, porque o crime foi cometido por los europeus. E quem está pagando o custo del crimen son los palestinos. Entonces, ese es otro contexto donde hay otros problemas, pero es así que estoy viendo las cosas. En ese sentido de la representación, uno podría decir que el ciudadano es mucho más cercano, obviamente, de los poderes locales, por llamarlos de alguna manera. Digamos, le queda mucho más cerca, lo ve mucho más posible en términos de su influencia, etcétera, etcétera. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de América Latina, la resistencia de los poderes locales. No hablo solamente de movimientos populares, sino de las mismas instituciones, por ejemplo, frente a resistencias en términos de la explotación minera. En el caso de España, en el caso de Inglaterra, lo ve uno también incluso que hay una contradicción entre los poderes locales y los centrales en lo del fracking, por ejemplo. Uno podría decir en términos estratégicos hacia adelante, el Estado puede ser debilitado, el Estado central, e incluso esa tendencia hacia ese fascismo societal que este Estado participa a través del fortalecimiento de la representatividad local. Uno podría decir que fenómenos como la separación o la propuesta de separación de Cataluña, lo que vamos a tener ahorita en Escocia, son de alguna manera manifestaciones de una mayor independencia de lo local. ¿Habría esperanzas por ese lado? Mire, de nuevo es una buena pregunta y merece una respuesta compleja, porque por un lado es verdad lo que estás diciendo, o sea, cuando miramos estos casos de independentismo y de un impulso independentista de pueblos como los catalanes o los escoceses, hay realmente aquí un impulso para crear de nuevo un proyecto de país que está siendo destruido a nivel nacional por el neoliberalismo. O sea, los países fueron creados con una geopolítica de que cada país puede tener su proyecto. Las universidades, por ejemplo, fueron creadas para definir el proyecto de Colombia, el proyecto de Brasil, las universidades nacionales, la UNAM en México. Era un proyecto excluyente, porque, por ejemplo, no estaban los indígenas, no estaban los afro, pero era un proyecto de país. El neoliberalismo no quiere un proyecto de país, quiere un proyecto global, de circuitos y de flujos globales. Pero el movimiento en contra del Estado central empezó con políticas del Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial en los 90, para debilitar el Estado central, vino a proponer medidas de descentralización. Por ejemplo, la educación básica debería pasar por los municipios, otro tipo de competencias. Y es claro que de la parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el objetivo era debilitar el Estado central, porque en ese entonces el Estado central era muy fuerte. Lo que pasó es que como todo en la sociedad es dialéctico, las fuerzas populares a nivel, digamos, de los municipios, aprovecharon este impulso descentralizador y se apropiaron de él. Y eso, cuando hubo un agente político fuerte, fue el caso del PT en Brasil, que decide en 1989 crear los presupuestos participativos en los municipios. Y esto va a cambiar. El mundo, digamos, continente, en ese sentido, va a ser una revolución, digamos, administrativa y política local muy importante, que va a pasar a centenares de ciudades en el continente y que los europeos van a buscar. Hoy en día hay muchos municipios en Europa que ya tienen presupuestos participativos. Mientras tanto, se crearon otras formas de participación a nivel local, como referendos, etcétera, que realmente dieron un impulso muy grande a eso. Yo estoy totalmente adepto de eso, y porque he acompañado mucho ese proceso. Publiqué un libro por Viago Topo sobre democracia y participación sobre ese tema. Lo que estoy buscando en mi trabajo y con los movimientos es un cambio de escala. O sea,
Esta democracia participativa ha hecho un trabajo muy importante a nivel local. El problema es este. Si tú tienes democracia participativa en Porto Alegre, por ejemplo, que fue a la ciudad madre de todo esto, ¿no? Tú haces una sociedad mucho más habitable, mucho más segura, mucho más justa, ¿no? Pero el país sigue siendo injusto, o sea, tú cambias a nivel local, pero como no interfieres a nivel nacional, sigue la misma cosa. Entonces la idea es que necesitamos de formas de democracia participativa a nivel nacional. Y es eso que yo pienso que debe estar. Pienso que en Colombia, con la energía de esta sociedad, la sociedad civil que siempre me impactó desde los 90, cuando empecé, de hecho empecé a los 80 con ILSA, cuando empezamos aquí a trabajar, es esta dinámica de una sociedad muy creativa que a pesar de la violencia sigue organizando organizaciones de sociedad civil, mata a unos dirigentes, otros siguen con sus luchas, etcétera, como he visto aquí a lo largo de los años. Pienso que sí, que la democracia participativa local puede ser un instrumento muy positivo. Me sorprende que Bogotá no esté a hacer en este momento digamos, una experiencia novedosa en el país de lo que podría ser una democracia participativa. Y pienso que hay hoy mecanismos nacionales de democracia participativa, como por ejemplo los consejos nacionales sectoriales de educación, de salud, que existen por ejemplo en Brasil, y que tienen un papel deliberativo en las políticas de salud a nivel nacional, al margen de los partidos, son las llamadas sociedad civil organizada. Entonces, yo pienso que hay esperanzas de estas formas de democracia desde abajo, por así decir, que va a fortalecer los modelos que desde arriba están perdiendo dinámica, están perdiendo vitalidad. Usted ha sido muy cercano a muchos de los movimientos de América Latina en la última década y media que han intentado hacer sociedades más inclusivas. Sin embargo, uno ve como un agotamiento que uno espera pues no sea tan fuerte en el caso de Venezuela, en el mismo caso de Brasil. Pues digamos que Argentina es un poco diferente, pero ve uno que los movimientos como que han entrado en un proceso, no sé si llamarlo de estancamiento, pero sí en el que se ve que hay ya peligros muy ciertos sobre posibilidades de regresión. ¿Cómo ve usted el fenómeno de estos movimientos hacia futuro? No, lo que pasa es que, y es verdad, que la primera década del milenio fue una década luminosa en el continente, ¿no? Ya teníamos Venezuela desde 98 y después van a surgir con Lula da Silva en Brasil, muchos otros gobiernos progresistas en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, Nicaragua. Vamos a tener una serie de gobiernos progresistas que se anuncian como post-neoliberales, pero que nos dan la idea de que podemos ir a la transición para un otro modelo de sociedad. Es el único continente donde va a ser posible discutir el socialismo del siglo XXI. Esta discusión no sería posible en África, ni en Asia, ni en Europa. Solamente en este continente hubo una discusión sobre el socialismo del siglo XXI. Y por eso nos pareció que estábamos con una innovación política que podría arrastrar a otros países rápidamente. Lo que pasó es que no es así. O sea, la segunda década es una década mucho menos brillante, mucho menos luminosa para el continente. Tuvimos, obviamente, acontecimientos muy peligrosos, como el golpe en Honduras, más tarde en Paraguay, lo que pasó en Venezuela. Lo que hemos visto es que el impulso, digamos, renovador de innovación política de la primera década disminuyó, perdió vitalidad. ¿Por qué perdió vitalidad? Yo pienso por dos razones distintas. Una fue que los movimientos sociales desarmaron muy rápidamente cuando vieron que sus amigos habían llegado al poder. En Brasil eso fue claro. Lula es nuestro amigo, está en el poder, entonces ya no tenemos que trabajar, ¿no?
El único movimiento que ha visto que no sería así fue el movimiento de los Sin Tierra, el MST. Los otros desarmaron. El resultado fue que el amigo, claro, podría ser presionado por los movimientos, pero todos los días tenía la presión del capitalismo global y del capitalismo nacional. Y por eso muchas de las promesas se fueron frustrando. Porque esta es la dinámica que vimos también de alguna manera en Ecuador y Bolivia y que podemos ver acá en Colombia. Los movimientos, organizaciones, se creó un gran impulso para los acuerdos de paz y para el posconflicto, y uno piensa que cuando los acuerdos se firman y el posconflicto empieza, ganamos, y entonces vamos a descansar. Yo diría que ese es el primer día de la lucha, no es el último, el primer día. Tienen que los movimientos organizarse y empezar a trabajar, porque ese posconflicto puede ser, esa es la lección del continente, puede ser aprovechado por fuerzas que están interesadas en destruir el impulso de innovación política del posconflicto y aprovechar ese impulso a su favor y de alguna manera neutralizar toda la vitalidad social y política que se creó con el proceso de paz. Eso está notando en Ecuador, en Bolivia de alguna manera. ¿Por qué? Porque realmente los movimientos tuvieron mucha dificultad en se organizar, porque muchas veces, no solamente por la ilusión que el amigo está en el poder, porque en el caso de Ecuador es más característico que Rafael Correa, persona que me considero amigo personal, pero con mucha distancia política en este momento, y he escrito varias cosas mostrando mi distancia en relación a lo que está pasando en el país, tal cual como Álvaro García Linera en Bolivia, de quien comparto muchas ideas teóricas, pero donde veo que realmente los movimientos son útiles en la medida que están de acuerdo con tu política. Si los movimientos sociales tienen otra concepción, hay que reprimirlos. Entonces estamos en un continente donde gobiernos progresistas, de Argentina a Ecuador, han creado esta situación insólita de tenermos 200, 300 o más líderes indígenas enjudiciados como terroristas, presos o enjudiciados por este continente. Y bloquearon carreteras, básicamente, para no dejar entrar las madereras o la minería dentro de sus territorios. Y esto, como tú sabes, es un acto terrorista hoy por las leyes en estos países. Entonces, yo pienso que esta década, claro que no fue solamente esto. El otro factor, a mi juicio, desde abajo, poca presión, desde arriba, mucha presión del neoliberalismo, pero hubo un otro factor, es que la década luminosa, la primera década, fue una década donde el imperialismo norteamericano estaba distraído, estaba totalmente concentrado en Irak, y por eso se olvidó de América Latina, donde siempre tuvo un papel muy interviniente. Desde los últimos años, y se empezó con Honduras, y con el golpe de Honduras, los Estados Unidos están mirando de nuevo al continente. No es intervención militar, mismo si la cuarta flota ya está ahí, no es eso, es otra cosa. Son, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales de desarrollo y tal, que van entrando por este país, por los rincones más remotos del país, llevando la lógica que estos gobiernos progresistas son gobiernos que son comunistas y que pueden, etcétera, etcétera, perjudicar el futuro. Están creando, por veces a través de financiar centros de prevención de conflicto, entrenamiento de la policía. El continente está lleno de estos centros ahora, en que hay una participación de los países que dan las infraestructuras, etcétera, y el entrenamiento es de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Y a través de eso van obteniendo mucha información sobre lo que está pasando. Y alguna de esta información no es simplemente militar, es económica. Claro, Colombia fue siempre la punta de lanza de todo esto, debido a la presencia militar de los Estados Unidos acá. Pero ahora es mucho más amplio, porque quieren tener acceso a todos los recursos naturales, porque el capitalismo está absolutamente voraz
en este momento de estos recursos naturales. Y por eso, mismo el post-conflicto en Colombia, el gran variable para mí va a ser la manera como las multinacionales que están esperando la paz para invertir van intentando neutralizar la parte más social y políticamente más democrática que los acuerdos van a crear y por tanto neutralizarla y por supuesto no es de excluir la posibilidad de que regrese alguna violencia. Y aquí pienso yo que en ese momento va a ser, acima de todo, por encima de todo, va a ser dominada por los intentos de las multinacionales que están comprando tierra, que están realmente muy interesadas en esta, como la Orinoquía acá, que son rincones absolutamente estratégicos para el desarrollo agrario, digamos así. En ese sentido, pues digamos que en La Habana hay un avance como que creo que nunca había existido en diálogos anteriores. Y si uno mira la experiencia centroamericana, encuentra que los resultados son bastante distintos. Digamos, no es comparable la situación de El Salvador, por lo menos desde el punto de vista de la democracia política o formal, si se quiere, que el caso de Guatemala y la situación pues de la izquierda después de que se firman los acuerdos de paz. Uno se pregunta, después de tantos años de violencia sistemática en Colombia, el conocimiento que usted tiene de los movimientos sociales, ¿qué le auguraría, digamos, al país en ese sentido? Digamos, más allá de que haya posibilidades inmediatas de un cambio radical en términos económicos, etcétera, por lo menos en términos de ampliar la democracia, si es posible, es decir, podríamos estar más cerca, aunque no sería un avance pues gigantesco de El Salvador que de Guatemala, por ejemplo. ¿Cómo ve usted la situación? No, yo pienso, sí, las situaciones son muy distintas, obviamente, y Colombia, a pesar de tener deficiencias institucionales muy fuertes, que además, en el caso del sistema judicial, por ejemplo, tiene una fuerza superior a estos otros países, ¿no? Sobre todo después de la constituyente de 91, la Corte Constitucional, por ejemplo, aquí en Colombia, tuvo un papel pionero en el continente, casi que tú no tienes en ningún otro país. Hoy en día sigue siendo, digamos, un ejemplo para el constitucionalismo transformador, como llamamos, y ahora se habla de una otra posibilidad, que a mi juicio sería muy importante, del posconflicto, era de incluir una dimensión constitucional, o una constituyente exclusiva, total o limitada, eso es una cuestión a discutir, pero donde se puede hacer una reforma del sistema político, de los mandatos, de la organización de los partidos, de la organización del Congreso, y eso puede ser un impulso democrático muy fuerte. Y pienso que esa dimensión institucional es capaz de poder tener algún papel, porque tenemos algunas instituciones en Colombia que revelan un dinamismo muy interesante. Por ejemplo, la Fiscalía. Esto no hay en estos otros países, ¿no? Por eso yo pienso que aquí hay una institucionalidad quizás más fuerte, que a pesar de todo, y hay también una sociedad que de tanta violencia se acostumbró a correr riesgos organizándose a pesar de todos los riesgos, y por eso hay una sociedad con movimientos sociales, los agrarios, los campesinos, los indígenas, vimos en el paro agrario, los afrocolombianos, que han sido golpeados, están siendo golpeados por los monocultivos, como los indígenas siguen se organizando y siguen luchando, digamos así, buscando solidaridad internacional. Entonces, hay aquí algunos elementos de esperanza, pero te digo, es realmente una esperanza muy, digamos, no digo mitigada, mas por lo menos muy cautelosa, porque depende mucho de cómo la sociedad civil organizada de Colombia, que tiene tantas aspiraciones y que tantas expectativas en este proceso de paz, no se quede inerte, pasiva, después de los acuerdos, como si todo ya fuera conquistado, porque va a haber mucha lucha por controlar la hegemonía del proceso post-conflicto.
Y por eso pienso que mismo son 3 o 4 dimensiones donde yo pienso que el posconflicto puede ser muy rico en términos de controlar estas fuerzas hostiles a una sociedad más justa. Una es una reforma constitucional fuerte, un constitucionalismo que dé más fuerza y sobre todo más participación a los ciudadanos, democracia participativa. En segundo lugar, una u otra concepción más fuerte de los derechos humanos aquí en Colombia. El derecho al territorio, por ejemplo, las reservas campesinas pueden ser una dimensión interesante de este proceso, los resguardos, los afro, que siguen siendo obviamente golpeados. Y por eso, derechos humanos más fuertes. En tercer lugar, yo pienso que sería la alternativa para que la economía capitalista que domina esta sociedad tenga que compartir el espacio político y público de la economía con economías no capitalistas, con la economía solidaria, con la economía campesina, con la economía indígena, que sea protegida efectivamente por el Estado y por las fuerzas sociales. Y finalmente pienso yo que serán otras democracias, o sea, ya necesitamos una democracia intercultural en este país y esa democracia tendrá que tener una componente obviamente representativa, pero tiene que tener también una dimensión de democracia participativa y quizás mismo de democracia comunitaria, como la Constitución de Bolivia determina que hay 3 tipos de democracia: la representativa, la participativa y la comunitaria. Si eso se logra, yo pienso que hay algunas señales de esperanza que este posconflicto sea, de nuevo, ponga Colombia como un ejemplo para esta nueva década de alguna creatividad política en el sentido de justicia social y de paz. Pero es una gran incógnita. Digamos que los que más se oponen al proceso de paz tal y como se está desarrollando, lo que argumentan en esencia es que no puede haber paz con impunidad, dice. Y de alguna manera pues pugnan porque fundamentalmente los jefes guerrilleros tengan que pagar cárcel. Desde la izquierda obviamente se dice que no es conveniente y que además debe permitirse la participación en política. Digamos que de los procesos de paz anteriores, en los cuales incluso hemos tenido algunos políticos que han accedido a poderes locales, al actual pues media a lo de la Corte Penal Internacional y toda esta legislación, esta juridicidad internacional. ¿Cómo ve usted ese aspecto hacia futuro? Es decir, ¿eso puede constituirse hacia adelante, incluso si se firman los acuerdos de paz en un obstáculo, porque se les reabran procesos a los jefes guerrilleros si es que se llega a acordar la no cárcel? ¿Cómo vería usted cómo ve usted ese para aspecto mí, de la justicia ese es un problema transicional? muy complejo, y te digo, para mí es claro, la paz está primero que la justicia. Después de tantos años en este continente, en este país, solo quien no conoce a Colombia puede decir que ahora vamos a aplicar todo como si nunca hubiera violencia en este país por más de 50, 60, 70 años. No, no es así. La paz está primero. En segundo lugar, mira la historia. ¿Qué pasó cuando fue la guerra civil de los Estados Unidos entre el norte y el sur? ¿Cómo terminó la guerra? Con perdón recíproco. Una guerra extremadamente violenta, de todos los lados. Y tuvo que haber perdón, no había, digamos, jurisdicción universal en ese entonces, no había tribunal penal internacional, ¿no? Pero hubo perdón, pero no puede ser de otra manera, ¿no? Por eso yo pienso que los enemigos del proceso de paz van a utilizar todos los argumentos y uno es ese. Y como te digo, el capitalismo internacional no está muy interesado quizás en una paz que no pueda controlarse después. O sea, si va a ser posible para las multinacionales poder invertir mejor en Colombia, muy bien. Pero hay mucha gente interesada en que va a perder mucha plata con la paz. Y ellos no quieren perder esa plata porque es preciosa, ¿no? Y por eso van a resistir. Van a resistir, por ejemplo, trayendo la legislación internacional de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Y ya están diciendo mismo, a nivel de la Corte Penal Internacional, cuidado y tal, porque hay esos crímenes, etc. Mire, el país, Colombia, tiene todo el derecho de poner la paz por encima de la justicia. Digamos, de esa manera,
porque además hay formas que se pueden encontrar de que una judicialización no tiene que envolver a cárcel. O sea, no podemos en algunos casos más graves, digamos así, poder encontrar formas de que el reconocimiento de un crimen, la pena no sea el cárcel, sino una pena alternativa, vivir en una reserva campesina, hacer trabajo a la comunidad. O sea, hay muchas otras posibilidades que deben ser intentadas, a mi juicio. Profesor, para finalizar, usted decía en uno de sus escritos que nos encontramos como en un punto de bifurcación, para utilizar el lenguaje de Prigogine, y que cualquier elemento pequeño puede llevarnos a situaciones totalmente distintas. ¿Qué resortes, diría usted, deberíamos tocar quienes propugnamos por un mundo más amable, más simétrico, etcétera, etcétera, para sesgar ese resultado hacia ese mundo mejor? ¿Hacia qué debemos apuntarle, pues, para que sea posible, en últimas, democratizar la democracia? Yo pienso que, te digo, de cada país el contexto es distinto, pero Colombia en este momento, yo pienso que los colombianos no están todavía conscientes de esto. Colombia está a punto de ser pionera de un otro tipo de construcción de una sociedad mejor, que es el proceso de paz en sí mismo y la posibilidad de un post-conflicto de una sociedad más reconciliada, más inclusiva, que logra además entrar con temas que otros procesos transicionales no lograron. Caso de Sudáfrica, donde Mandela, para llegar al poder, tuvo que abrir mano de la cuestión agraria. Y por eso Sudáfrica hoy es una bomba reloj, en que 97% de la tierra agrícola está en las manos de 4 o 5% todos blancos, ¿no? Por eso es una apartheid de otra manera que sigue en Sudáfrica, ¿no? Yo pienso que Colombia, la bifurcación es esta, es un proceso de paz que una de dos, o va a ser para una sociedad más inclusiva, con estos 4 puntos de que te hablé, de una democracia más fuerte, de una democracia más fuerte, de una inclusión social más fuerte, de una gran protección a todos los actores que han estado involucrados en conflicto, para que no pase lo que pasó en el pasado con la Unión Patriótica, que los mató después todos, ¿no? Hay que haber mucha protección para que esto no vuelva a pasar. Si esto ocurre, entonces Colombia está de nuevo pionera de una transformación en el continente. Colombia, que se quedó casi de fuera de toda la primera década, de las cosas luminosas, como digo, que se producieron, porque eran gobiernos conservadores aquí con Uribe, etcétera, que Colombia se quedó de fuera. Colombia puede volver a tener algún protagonismo en el continente de esta manera, pero en estas condiciones, porque si es el fracaso, y esta es la bifurcación, porque si este fracaso del proceso de paz fracasa porque es aprovechado por las multinacionales, que pueden de alguna manera volver a aliarse a actores políticos violentos de tipo paramilitar, bien, ese es el punto del desastre total. Y a nivel mundial, digamos, en términos de esa bifurcación y de las obligaciones de la ciudadanía global, como llaman algunos sociólogos, es decir, en términos de la unidad de los múltiples movimientos de los varios continentes, como cuáles serían los puntos más importantes que deberían movilizarnos, pues, en este momento. ¿Cuál considera usted que cuáles serían como esos resortes, pues, más importantes? Primero tú tienes que sentir aquí en Colombia la responsabilidad internacional que tiene Colombia. Y yo pienso que la izquierda, los colombianos, están muy conscientes de eso. Nosotros, en los 90, decíamos muchas veces, mira, hubo otros conflictos, que fue el conflicto de Irlanda del Norte, que se decía que no iba a terminar, nunca, y terminó, ¿no? Porque aquí se decía, no, aquí en Colombia nunca termina el conflicto. Ya intentamos varias veces y va a volver y tal. Bien, estamos ahora en un punto en que puede terminar este proceso. Esto tendría un papel fundamental para el mundo, porque tenemos un otro conflicto donde se dice que nunca va a haber paz, que es el conflicto israelí y palestino. La paz en Colombia podría ser pionera para decir, mire, este es un país que estuvo decenas de años en violencia y que logró ahora la paz. Pues yo pienso que es muy importante la responsabilidad, digamos, de Colombia en todo este proceso. Y como te digo, para que esto realmente pueda ser concretado,
Yo pienso que en este momento las fuerzas políticas interesadas en un post-conflicto, digamos, democrático, post-neoliberal, post-colonial, en el sentido de eliminar las discriminaciones raciales en contra de los indígenas y los afros, deben organizarse desde ya. Yo pienso que hay mucha gente que piensa que hay una negociación en Habana y nosotros estamos acá. Yo pienso que la sociedad toda debía estar en acuerdos aquí ahora, en negociación. Unos en Habana, otros acá, pero todos debían estar, organizarse para saber quién va a tener la hegemonía después del post-conflicto. Por eso para mí es siempre movilización, movilización, a partir de mecanismos nuevos de democracia participativa, por ejemplo. Y deberíamos empezar por los locales donde hubo más violencia, por así decir, los municipios, que todavía hoy se dice que siguen teniendo alguna influencia, digamos, en las elecciones, como en las últimas, mucho menos que al inicio de la década 2000, pero todavía existe. Ahí deberíamos empezar desde ya, las fuerzas políticas locales, las redes, las organizaciones, empezar con mecanismos de presupuesto participativo. Porque esa es la garantía contra el proceso de violencia que puede surgir y que puede entrar por los municipios. Por eso yo diría, por favor, entren con la democracia participativa desde ahora y a nivel local, porque esa que va a traer más transparencia, porque el presupuesto participativo lo que hace no es simplemente eliminar la corrupción, es dar más transparencia al poder político. Y lo que vimos aquí, como estamos viendo ahora con los alcaldes que están siendo presos, como en Turbo y otros, que realmente es gente donde el poder no tenía ninguna transparencia y sigue no teniendo. Entonces, yo pienso que para que se logre un post-conflicto es necesario que este periodo pre-conflicto, pre-post, digamos, antes que se llegue a un acuerdo, y que va a durar más de un año, ¿no? Entonces, porque hay acuerdos, pues a los proyectos, para que todo se firme, nos vamos a tener todo el año 2015. Debería ser un año de gran creatividad política, ahora que no hay las elecciones, digamos, se resolvió a nivel nacional, de gran dinamización de la sociedad, de los jóvenes, de movimientos urbanos, de movimientos rurales, para involucrarse al proceso, asumirlo como suyo, para decir nunca más.